Somos un gentío, esto es impresionante. Bienvenidos y bienvenidas al camino, al canal, a la ruta. Estamos en Medellín, Colombia, en un encuentro mundial de motoqueros. Estoy hablando del One Ride. El One Ride es el encuentro anual de Royal Enfield, de todos estos locos amantes de las motocicletas, del motociclismo, de las rutas y de este fierro tan particular que es Royal Enfield. Nos vamos a ver con gente que no conocemos, pero que tenemos la misma pasión. Bueno, al menos yo no conozco a nadie. Es el primero. Esto es un flash, no paran de llegar motos, no paran de llegar gente. Hay algo que me gusta mucho de esta comunidad, es que es eso, que es una comunidad bastante unida. Siempre te saludás con otro royaltero en la ruta, la mayoría de las veces. Che, los de las 450 pónganse las pilas que no están saludando, ya los vimos. Ah, esto es un flash, están divinas, divinas. Hay cosas muy, muy bonitas, esa plateada está muy flashera, como ven. Hay mucho estilo de moto, tenés doble propósito, tenés para ruta y tenés para ciudad. Hay algunas modificadas que de verdad tienen mucho estilo. Bueno, bienvenidos a la comunidad royaltero, muchachos. Somos un gentío, esto es impresionante, bastante impactante, les digo. Ya, mis amigos, vamos a tratar de ir juntos. ¡Wow! Esto es genial. ¡Qué buena onda! ¡Vamos! No sé cuántos podremos ser. Bueno, voy a pasar. Permiso. Maravilloso, divertido. El espíritu de encuentro que hay, la verdad, me gusta mucho. Y ahí nos fuimos. Ah, bueno, como ven, tenemos un upgrade en la gorda. Tenemos una mejora tremenda. Esta pantallita, si no lo vieron en el capítulo pasado, me convidaron con esta pantalla que les recuerdo que tienen un 30% de descuento si utilizan el código Pedro en el camino. Reciben el 30% de descuento para los productos Carpool Ride en la página de ellos. Les dejo el código en la descripción y el link también. Todavía voy acostumbrándome, es raro tener tanta información acá, pero es muy útil, es muy práctica y es un juguete que me está viniendo de verdad muy bien para hacer ruta. Listo, ahora vamos de subasta. Hay camisetas, gorras y cascos. Arrancan los cascos en 20.000 y se sube a 5.000. Están lindos los cascos, son tipo hormiga atómica.
Hay una camiseta que me gusta mucho, vamos a ver si logro ganar la punta de subastas. La camiseta arranca en 2000 y vamos subiendo de a 1000. Entonces, bueno, está divertido esto. Vamos a dar la subasta. 3 categorías. Tenemos gorritas. Arrancan en 2 lucas y se puja de a 1000 pesos. Tenemos la beige y la negra. Marcelo es el propio acá en una subasta. 33, Acá. 34, 15 a la 1, 47 a las 2 y 47 a las 3, las 2 unidades. Listo, la N está hasta ¡Vamos! Ahí. ¡Listo! Pero esto también. Muy chimba el listo. Una gorra la Muy linda. Está muy linda. Gracias. Gracias, muchachos. Saluden, por favor. Gracias. Grace, te dejo por un rato porque esta moto... ¡Uy! Estamos probando la nueva moto de Royal Enfield. Esta es la GR R450. Está de lanzamiento, recién están llegando a Colombia. Y qué arranque que tiene esta moto, es realmente impresionante. ¡Uf! ¡Qué belleza de moto! Es muy liviana. Tiene exactamente el mismo motor que el Himalayan 450, pero pesa 20 kilos menos si no me equivoco. Entonces se siente muy liviana. Tiene un andar delicioso. Para ciudades perfecta porque es más corta. Tiene una reacción impresionante. Oh. Y la siento lo liviana que es y la salida que tiene. También tiene mucha velocidad final y este diseño me parece maravilloso. La tapa del tanque al costado, como ven, pero bueno, es una naked este estilo de moto. El velocímetro, tablero, es igual que el del Himalayan 450, como pueden ver. Y está en Hablan de la moto, porque no tiene ni 500 kilómetros. Todavía no se asentó bien el motor, entonces pidieron que no la pasemos de 5000 vueltas. Qué andar tan lindo que tiene. Les digo que para ciudad y para ruta es una delicia esta moto. Uf. Lista la pandilla. Ahora estamos yendo a el tour del café. A hacer una rodadita, ahora sí, un poco destapada. Somos, ¿qué? 2, 4, como 20. ¿Y qué? No sé, ya vamos a salir. Véalo, vea la trup. ¡Vamos, trupi! Acá vamos en tremenda caravana, los 20, 25, no sé cuántos somos, mucha Himalayan, alguna Classic vi por ahí y también la nueva GR 450, qué delicia de moto. Muy buena onda la gente. Ahora les voy a presentar, si puedo, a Carlos, a Luis Carlos, a Tommy, que ya, nada, parceros. Muy buena onda hicimos el transcurso del día y se respira muy buen ambiente en este One Ride. Estábamos hablando que siempre para rodar está bueno ir de a 2 o de a 3 y ese fue mi máximo y mucho más ya molesta, excepto ahora que somos más de 100. Bueno, el día arrancó con, sí, yo creo que más de 100 fácil. Estuve viendo que en otras tiendas había más de 200, una barbaridad
lo que es la comunidad royaltera y un gusto ser parte de ella, la verdad, más allá de que a mí me gusta la marca como tal, y que compartimos mucho de la filosofía en disfrutar de la ruta, disfrutar del camino y gozarse lo que nos encontramos en él. También la comunidad de los propietarios de Royal Enfield son buena onda, son gente que está atenta en la ruta, son gente que si necesitas una mano te la dan sin problema y que te saludan también cuando te los cruzas. Para mí es una linda forma de compartir el camino. Mi sueño al principio, de hecho, iba a ser restaurar una moto. Tenía como eso en la cabeza y más o menos por lo que me valía una moto vieja, te voy a decir incluso, yo estaba buscando un Intruder 800. ¿Cuál? Intruder de Suzuki. Sí. Tienen fama pues de ser súper buenas y más o menos por el precio que podía conseguir esa y digamos reformarla, restaurarla completo, llegaba a la Continental. Llegaba a la Continental y Uf. la probé y me enamoré. ¿La Continental esa es 650? Sí, Café Racer C50. Entonces, Es un motor poderoso. completa hasta el día de hoy y antes de que salga la 750 es el motor más grande que tiene Royal. Pablo es socio de las tiendas de justamente Royal Enfield de la 33 de Laureles y de Oriente Y de Oriente hace un año. hace un año. Sí. Pero esa es la que acaban de abrir. Sí. La tienda, no es que vos entraste hace un año, Oh, sino que claro. la tienda tiene un año. Entramos a principios al final de pandemia abrimos Laureles, Oriente el año pasado. En Colombia, siendo pues como uno de los países más lindos para hacer turismo aventura, a media hora es de encontrar un destapado, que te lleva a una montaña, que te lleva a un caminito así, que te lleva a una vista Va a ser mi canal así en eso. espectacular. Entonces, Tal cual. buscando pues como un poquito más de aventura y enamorado de ese motor 650 es que voy por la VR. Sí. Ah, genial. ¿Y cómo se respira también la comunidad royaltera en Medellín, en Antioquia, bueno, Colombia? ¿Se está fortaleciendo mucho? Es increíble. Yo creo que lo que más me gusta de la marca es la gente. Porque. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí o total, no? total. Tratarte con otro en la ruta es como, la buena. Porque, sobre todo porque en Royal la gente no busca, digamos, demostrar, no es la moto que más corre, no es el tipo que más paga por la moto. Entonces te encontrás gente desde la primera moto, veintitantos años, y su primera moto, hasta el coleccionista que tiene 6 que de hecho es un caso real. Dani, si está viendo esto Sí, por acá, es verdad. quiero tener tu parqueadero, Dani. ¿Para cuándo está llegando la VR? No es que esté llegando, le vamos a hacer una línea de producción. O sea, vamos a ok. ensamblarla acá. Ensamble en Colombia. Sí, Acá en Medellín. ahí. sí, de hecho casi todas bueno, prácticamente todas las que viste acá en el parqueadero ya las ensamblamos. Faltaba ese motor 650 por ensamblar. Es el proyecto que tiene en este momento el importador, que es Corbeta, Claro. hacer esa línea de ensamble de la VR. Qué lindos. Y la versión colombiana de ensamble, a mí me da mucha fidelidad. Tranquilo, voy confiado y veo muy buenos resultados en los usuarios. Total, y yo no sé de dónde nos estén viendo, pero digamos que acá hubo un tiempo en el que se ensamblaron algunas marcas de carros y la gente dudaba, decía como no, pero es que si lo ensamblan también en Brasil o lo pueden importar de otra parte, no lo confiaban mucho, No. ¿verdad? Y eso se lo va erradicando pues Corbeta con el trabajo que está haciendo tan bueno. Bacano.
En Argentina la historia es que se empezaron a ensamblar muchísimos carros, Ford, Chevrolet y demás, y eso generó muchísima pertenencia. Termina generando, qué chévere, claro. termina generando más pertenencia porque decís esto fue hecho acá. Y lo que terminó pasando, yo creo que con el tiempo es decir, bueno, pará, pero esas partes las podríamos hacer acá también. Y empieza a suceder un Sería poquito. genial que dinamizara la industria. Mira que Claro. ahora que lo mencionas así, en Colombia venimos un poquito más bien creyendo cada vez más en nosotros, porque digamos que cuando yo estaba chiquito se usaba mucho decir como, no, es que eso lo hicieron en Chipchombia, chipchombianos, y no era, y no, como que no creíamos tanto en nosotros. Sí. Y ya, mira, con ejemplos como este y muchos otros, ya la industria va creyendo más. Y qué bacano que llegue la gente a decir como, no, es que esto lo hacemos acá y ya sabemos que es bueno Sí. y de ahí ya estamos detrás de ello. Para mí es un buen lugar para apuntarle. ¿Lo tienen con qué? Mucha fe con eso también. Bueno, genial. Pablo, gracias, loco. Y Muchas gracias por gracias, este parche, Pedrito. estuvo muy bueno. Ojalá les haya gustado. Hicimos dos de las rutas que más me gustan. Una está muy cerca de la ciudad, está ya en las afueritas y con esta vista que uno nos espera. Sí, más o menos. Bueno, voy a seguir entrevistando gente y a rodar después. Vale, Pedro. Dale, que estés loco. bien. A vos también. Ay, yo diciendo. No, Borre, toma dos. ¿Qué tengo ¿Qué tal que la decir? experiencia royaltera en el One Ride? Parce, una nota. Primera vez que vengo y ha estado súper bueno. Me gustó muchísimo, muchísimo y volvería. Repito. Loco, Totalmente. Vale, una chimba, muy chimba como siempre. Yo he venido a 3 One Ride y eso siempre es una cosa maravillosa. No le espera todo el año. señorita, ¿cómo le está pasando en un día como hoy? Brutal, brutal. Primer One Drive, ya contadita la salida y brutal, una experiencia maravillosa, la verdad. Carlos. Una excelente experiencia, es mi primer One Ride y maravilloso. La camaradería de Royal es impresionante, muy bueno. Ve lo que le vengo diciendo, por ahí es la vuelta. Maestro, ¿quiere participar en los testimonios? Claro, no, excelente. También es mi primer One Ride y se siente la unión de familia acá con la familia Royal Enfield. La verdad espero volver a repetir este One Ride y vernos en las carreteras. Grosso. Parchezote, recomendado el Retiro, un pueblo muy bonito, encantador, aprovechar la gastronomía, el cafecito muy rico que tienen por acá, todo el mundo invitado. Eso, gracias. Bueno, gente, con este paisaje de montañas y motos y fierrazos, vamos cerrando. Esto fue compartirles un poco de la comunidad royaltera. Sé que hablé mucho de eso en el día, pero vieron que la gente habla desde el mismo lugar. Me hice mucho amiguito nuevo. Muchas gracias, gente, a los que me acompañaron en la ruta, en el encuentro y disfrutando de un día en el One Ride. Ha sido especial, diferente. Y ahora tengo más gente para rodar, así que esperen los próximos capítulos que seguro vamos a estar rodando con más Royal Enfield. Gracias también por la compañía de ustedes, les mando un abrazo y nos vemos en el camino. ¡Vamos!